¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más a Punto de Encuentro, este programa de tertulia, de debate, sosegado, tranquilo, que hacemos aquí en Elche 7 Televisión. Un debate que intentamos aportar distintos puntos de vista con criterio y argumentados que puedan pues, a ustedes interesarles o ayudarles también a formarse su propia opinión. Como les avanzaba la semana pasada, en esta ocasión hablamos de educación, pero queremos abordar la educación con profesionales que viven el día a día y que pueden ofrecernos directamente una información muy útil, además desde aquí, desde Elche. De todas formas, antes de pasar a presentar a todas las personas que me acompañan, vamos a ver un vídeo con algunos de los últimos datos que ofrece el Ministerio de Educación sobre la educación en España. En octubre se ha presentado el informe denominado Panorama de la Educación 2022. Este documento repasa los aspectos generales del sistema educativo a nivel estatal y en comparación con el resto de países de la OCDE. El informe refleja para España una mejoría, aunque muy moderada, respecto a las últimas estadísticas españolas. Uno de los aspectos más destacados es el incremento del nivel educativo que tanto España como el resto de los países de la OCDE ha experimentado en las últimas décadas. Entre el año 2000 y 2021, la proporción de españoles de 25 a 34 años con estudios universitarios o grados superiores aumentó una media de 15 puntos porcentuales. El avance es evidente, aunque mucho más lento que el de la media del resto de países, y sitúa a España como uno de los 24 países de la OCDE donde el terciario es el nivel educativo más común alcanzado por los jóvenes. Sin embargo, hay grandes diferencias según las regiones que se analicen, habiendo una brecha de 31 puntos porcentuales entre la comunidad con mayor porcentaje de personas con estudios terciarios, País Vasco con un 56%, y la de menor porcentaje, Ceuta, con un 25%. Según el estudio, esto refleja la diferencia en las condiciones económicas y los patrones de migración interna. Si bien el nivel educativo ha ido en aumento desde principios de siglo, España cojea todavía a la hora de reforzar los niveles intermedios de enseñanza. En 2021, el 27,8% de los jóvenes abandonó los estudios teniendo apenas un nivel máximo de educación obligatoria secundaria. Aún así, el dato mejora significativamente si se compara con el de hace 10 años. La educación, sin embargo, es algo más que números. Los españoles tienen un bajo nivel de inglés. Las encuestas que recopila Eurostat y el nuevo informe realizado por la compañía dedicada a la enseñanza de idiomas, Education First, sitúan al país en los últimos puestos de Europa. Hay varias causas que determinan este dato y en los últimos años se está cambiando. También está cambiando la forma de enseñar y las nuevas tecnologías y métodos de enseñanza se están abriendo camino en las aulas. Los jóvenes adoran lo audiovisual y lo viral, y esta estrategia ya ha comenzado a emplearse, aunque queda mucho camino. De todo ello hablamos hoy en Punto de Encuentro. Pues bueno, de todo eso y de mucho más intentamos hablar hoy. Vamos a intentar además hablar fuera de esas cifras y de esos números y de esa generalización que se hace. Bueno, y para ello está con nosotros Jesús Remán, que es el director de la Academia Ripollès de Elche. Gracias por acompañarnos. También está con nosotros José García, que es el director pedagógico de San José de Calasanz. Gracias por estar con nosotros. Alberto Asensi, que es el director de proyectos, Jefatura de Organizativa de la Devesa School. Encantado. Gracias por estar con nosotros. Y Virginia Allende, que es la CEO de English World Center. Gracias. Del inglés que decía. Sí, hay mucho que hablar. ¿Cómo está la situación? Bueno, pues como decía yo, son unos datos muy fríos que al final, pues cada uno puede pensar que eso son al final generalizaciones y comparaciones con otros países, con otros sistemas educativos, con otras formas, incluso con otras edades para abandonar la enseñanza o para empezar. Y vamos a ver nosotros qué pensamos de todo eso. Vamos a empezar por ti, Jesús, que además has estado el fin de semana en un congreso. En un congreso, este fin de semana hemos estado en el 49 Congreso de la CECE y el lema precisamente era escuelas que inspiran, educar con propósito, porque a veces hay determinadas zonas que incluso parece que la educación sea un despropósito, el educar con propósito, con una finalidad, y las escuelas que inspiran con nuevas metodologías, con nuevos sistemas informáticos y audiovisuales, pero a veces también hay que tener un equilibrio, que es lo que comentaremos ahora, un equilibrio entre las nuevas tecnologías y lo que se hace tradicionalmente como con la finalidad de eso, de tener un propósito, de tener un fin, un objetivo. Nosotros en formación profesional, sobre todo, la empleabilidad
crear alumnos que tengan unos conocimientos con unos valores humanos, cuando vaya a la empresa, pues que tenga ya esas dos vertientes, la formación técnica, pero también no olvidando de la formación humana, que es lo importante. Las habilidades sociales, claro, la madurez, la formación profesional, por ejemplo, muy importante. Y un poquito de la cultura, a veces, no del sacrificio, sino del esfuerzo, que muchas veces hoy en día parece que se quiera conseguir las cosas sin sacrificio, sin esfuerzo, más que sacrificio con esfuerzo, con dedicación, que todo parece que sea nuevas tecnologías para a trabajar menos, y eso tampoco tiene que ser. Es un problema que tiene la sociedad actual y casi la tenemos todas, y es que obtenemos la recompensa de manera inmediata, con un clic, incluso con las ventas online, con la educación efectivamente, con la capacidad que tenemos de hacer una estadística rápidamente sin tener que hacer ningún tipo de cuadrante, con un botón que se da al ordenador, y eso nos hace pues que nos hemos acomodado demasiado. Claro, ¿no? Y querer conseguir a veces, ya digo, sin pasarlos. Si hubiera una pastillita para probar historia o una... Eso lo comento yo muchas veces. Cuando doy matemáticas, imparto matemáticas, cuando los japoneses inventen la pastillita, nos la tomaremos y sabremos ya hacer ecuaciones de segundo grado directamente, pero mientras no se invente, hay que trabajar un poquito, con la forma más agradable posible, con la forma, ya te digo, pero que no cabe duda de que hay que también, por eso, esforzarse un poco. Sí, si no y además también hay que salir un poco... Y tenemos los padres, las madres, que tenemos que inculcar a nuestros hijos que la educación, el aprender no solo para aprobar el examen, sino que esas matemáticas no sirve de nada que te den la solución, hay que llegar mediante un proceso, hay que llegar a la solución, porque esa resolución de ese problema te forma para luego otro tipo de situaciones o de problemas de otro tipo. Hay que ver la educación quizá desde otra perspectiva y hacerla ver a los escolares, a los estudiantes, pero también a las familias, ¿no? Claro. Yo me cabré mucho cuando me dicen, me ha salido, te ha salido, pero como si fuera algo mágico. Me ha salido, no es un trabajo, hay que esforzarse, no es que te ha salido de casualidad, ¿no? José y has Ruiz, conseguido el objetivo, ¿no? Del Colegio San José de Calasanz. ¿Cómo lo ves tú? Vamos a ver, la enseñanza, la educación en general, para mí, es algo que es un reflejo de la propia sociedad también. Tiene que ir adaptándose a lo que es la evolución de la propia sociedad. No podemos seguir todavía con el pizarrín y la tiza, pero tampoco podemos caer en el absoluto uso del TikTok, por decir algo, ¿no? Ahora vamos a ir al TikTok. Y también otra cuestión que queda mucho en el público, me parece que hablar de educación y que toda la educación sea igual. Y no es lo mismo un niño de 1 año, 2 años, 3 años que alguien que está en formación profesional o que está en secundaria o que está en otro nivel distinto. Y no puedes aplicar los mismos reglas, normas y sistemas educativos para todos por igual. Y ahí es donde yo estoy viendo que se está implantando quizá o que se implantar a todos. No, facilitar no, de pronto, mira, ahora mismo en secundaria la historia va por una metodología que va muy bien en bachillerato y va muy bien en la universidad, pero en secundaria yo no la veo, al menos personalmente, no la veo. Problemas. Claro. Bueno, Alberto Asensi, de la Devesa School, ¿cuál es tu opinión? Tú eres profesor de historia. De historia. Hemos visto por aquí matemáticas. Química. Uy, química, vamos a las letras, historia, inglés, venga. A las letras. Bueno, mi percepción un poco acerca de cómo está el sistema educativo, un poco en la línea argumental que decían nuestros compañeros, es cierto que la sociedad ha sufrido unos cambios muy rápidos en muy poquito tiempo. No nos podemos ceñir a la típica pizarra y a la típica clase magistral, sino que lo que demanda la sociedad, lo que demanda incluso el mercado laboral es un nuevo perfil de alumno, es un nuevo perfil de enseñanza, y en eso nosotros los docentes tenemos que adaptarnos. Es decir, no podemos caer en el saco de utilizar solamente herramientas digitales, sino también un poco equilibrarlo, ¿no?, con lo que ha funcionado hasta hoy. Un poco perder ese miedo al cambio que nos impone la sociedad y basarse en una sociedad cambiante y el sistema educativo cambiante también con ello. Es decir, considero que materias, no voy a decir obsoletas, pero que sí que se deberían de dar una vuelta, en el sentido, una asignatura como pueda ser una ciudadanía digital, que enseñar al alumno cuáles son las herramientas, de cómo seleccionarlas, a raíz de lo que comentábamos antes, que ellos son muy visuales, son muy auditivos, no basta con la típica clase magistral que tú llegas, sobre todo yo que doy con los mayores, ¿no?, sueltas el discurso y te vas y aquí no pasa nada, sino creo que es el alumno el que tiene que ser el protagonista de ese aprendizaje y crearles cada vez más aptitudes y más
herramientas, digamos, para que el día de mañana pues estén ya preparados para enfrentarse a una sociedad cambiante. Repito que no es una sociedad que haya cambiado, sino que está en constante evolución. Que también para ellos irá cambiando. Claro, no es solamente los conceptos de matemáticas, de historia, sino hay otras aptitudes que demanda el mercado. Llámese el saber trabajar de forma colaborativa, o incluso el tema de la oratoria, que también ahora se está teniendo mucho auge. Uy, los exámenes orales que estaban totalmente, yo soy de los 70-80 obsoletos, que bien que nos vendrían ahora cuando hemos tenido que aplicar tanto eso, sí, ¿verdad? Efectivamente. Pero con ayuda, con apoyo, sí, con apoyo. Siempre. Luego son las formas también de tener una buena expresión, de dirigirse con educación, con respeto. Es decir, es un poco... el sistema educativo tiene que valorar también lo que son los conceptos de aptitudes, de herramientas que se le faciliten al alumnado, y desde los pequeñitos, la típica asamblea de infantil que se hace, hasta debatir posiciones un poco controvertidas en alumnado de secundaria o de bachillerato, creo. ¿Cómo lo ves tú, Virginia? English World Center. Pues veo primero que... del inglés, ¿estás de acuerdo con el dato ese que sale? Bueno... Los españoles somos los que estamos un poco ahí, sí. desgraciadamente Sí, estamos muy por debajo, aunque vamos avanzando, ¿eh? También hay que poner un punto positivo. Vale, yo estoy bastante de acuerdo con todo lo que han expresado cada uno de los presentes. Sí que es verdad que el perfil, y enlazo con lo que acabas de comentar, Alberto, el perfil ha cambiado hace mucho, es decir, ahora se ha incrementado mucho más en el tema de pandemia y parece que nos hemos vuelto locos con el tema de las herramientas digitales, y todo es digitalización, porque de repente nos dimos cuenta de verdad que el país no estaba digitalizado. Y de hecho se nota... De un día a otro tuvimos que usarlo y había gente que no estaba Y pongo preparada. encima de la mesa cuál ha sido la diferencia entre muchos centros educativos que han podido seguir manteniendo las clases con aulas virtuales, con herramientas digitales y demás, y han podido un poco que los alumnos siguieran el hilo, y otros que no. Y ahí se ha notado que hay un desfase de conocimientos que tenían que haber adquirido durante ese tiempo y que no hemos sido capaces en alguna manera de resolver, y nos dimos cuenta que al margen de todo eso, pues que se podía haber hecho un poquito mejor las cosas. Y entonces nos dimos cuenta de que no estábamos nada digitalizados y todo de repente ha sido el boom. Y sí es cierto que las herramientas que hay que empezar a usar y perder miedo a todo lo que es las herramientas digitales, las herramientas de autor, las plataformas digitales, hay verdaderas maravillas que se usan. Nosotros utilizamos mucho aplicado en los idiomas, porque ahora sí que dejo fuera los idiomas de otras materias, porque los idiomas es algo práctico, que se practica por destrezas y habilidades, con lo cual aquí estamos siempre... lo estamos aprendiendo, estudiando con codos. Sin hablarlo. Tú no puedes aprender una lengua, hay que utilizarla, memorizando la gramática. Hay que ponerla en práctica, y sobre todo hay que estar en contacto con la lengua. Es decir, hay que estar escuchando, acostumbrarles a ver la televisión en inglés, las películas en versión original. Es decir, una serie de cosas que si tú introduces en tu día a día, al final todas esas habilidades se van desarrollando. Es decir, no os podéis imaginar la cantidad de adolescentes que a lo mejor llegan, que no han hecho nunca inglés, más que en el instituto y demás, sin embargo tienen un nivel de listening altísimo, porque juegan a unos videojuegos que son en inglés, el Fortnite, todo eso. Y entonces de repente te das cuenta que tiene un nivel de listening, y como además se comunica con otras personas en inglés, pero lo han hecho jugando. Entonces también habría que hablar de las metodologías, es decir, de cómo motivamos y de cómo cambiamos, no hacemos una clase monótona, o ¿sabes?, cómo podemos introducir diferentes metodologías, que también ahí entran las herramientas y los instrumentos digitales. No sé dónde lo leí una vez, pero algo así como que educa a la tribu. Es decir, en la educación de nuestros niños, niñas, jóvenes, participa la escuela, participan los docentes, también participan las familias, muchísimo. Vamos a empezar con el TikTok. Hemos sacado, quiero explicar también a los espectadores, hemos querido meter algún toque de humor y llevar a los extremos que usan los humoristas caricaturizando pues situaciones, y vamos a ver cómo responden los alumnos, cómo reaccionan los alumnos y cómo hablan los alumnos. Nuria Casas, una tiktokera muy famosa, cómo hablan los alumnos de antes y los de ahora. Los de antes no sé a dónde se sitúan, y los de ahora pues muy recientes, llevados al extremo, y que dice mucho de esas familias que estábamos hablando. Vamos a escucharlo.
He tenido 3 faltas y las 3 la misma palabra. Había, no le he puesto tilde. ¿Cuántas veces la tengo que escribir? 50. Sí, el río Tajo es el río más largo de la península. Nace justo en Albarracín, provincia de Teruel, y desemboca en Lisboa, capital de Portugal, por supuesto. En el mapa te lo tengo que poner, ¿no? Mierda, que no he hecho los deberes. ¿Tú lo tienes? Que me va a caer, la que me va a caer. Que no me saque, que no me saque, que no... ¡Yo! ¿Puedo ir al baño un segundo, por favor? Pásala adelante. ¿Qué página? Yo le echo un bigote a este señor. Pásame el tuyo, que te lo hago también. Pásaselo a Paco, que se copie la página 3. Nota la agenda, no, por favor, que mi madre me mata, ¿eh? Sí, pues como suspenda este examen verás tú. No salgo, ¿eh? No salgo en un mes, por lo menos. 4,5. Me mata. Castigada para toda la vida. ¿Podemos retrasar el examen? ¿Podemos estudiar en clase? Jo, pero una... Perdón. Pero, tía, señora María del Mar. No, el móvil no, que lo tengo apagado. No, porfa, ya está, ya lo apago. Toma. ¿Puede salir otro grupo primero para la exposición? Es que no nos los... Vale. ¿Cómo queríais que hiciera los deberes? Este fin de semana no estaba en casa. Es que no estaba en casa. Voy a llenarme el agua. A ver, por lo menos sé que los ríos están en España. Más arriba, más abajo, ¿qué más da eso? Pues a mí que me pongas una nota en la agenda por no haber hecho los deberes, justo, no me parece, y me voy a ir a quejar a la directora. No se nos está entendiendo, no se nos está respetando. Y eso es súper feo. No, mi móvil no te lo doy. Que es mío. Es de mi propiedad. Eso es abuso. ¿Perdona? Vas a la directora ahora mismo. A mí que me preguntes esta pregunta que sabes que yo no me sé delante de todo el mundo para hacerme quedar mal y quedar en ridículo delante de toda la clase, delante de todos mis compañeros, me parece insultante. Voy a pedir una reunión con mi madre para que venga a hablar contigo. Verás, hablamos por WhatsApp. Un 4. Sí, porque tú lo digas. No nos puedes gritar así. Paca, el iPad no me funciona. Es que yo no he hecho los deberes porque es que justo ayer... Es que justo discutí con mi novio. No me sentía. Es que no me sentía... No me sentía con fuerzas de hacer estas ecuaciones. Que no es justo. Que si yo no estoy a gusto, hacer unas ecuaciones cuando creo que no es el momento. Es que no me acordaba de que era hoy la exposición. Me duele un poco la barriga. Hoy no puedo salir a exponer porque el vídeo que colgué ayer en TikTok no ha funcionado como yo me esperaba y la verdad que lo estoy pasando mal y quiero que se me entienda. No es justo. A mí no me parece bien. Yo no voy a hacer el examen. Me has puesto un 7 en el examen. No se lo diga a mi madre. Cuando se lo diga a mi madre es que va a venir. Voy a corregir el examen contigo y vas a ver. Vas a ver que esto no es un 7, esto es un 11. Te van a despedir, ya te lo digo. Bueno, nos estamos aquí riendo, pero no tiene que hacerle ninguna gracia al profesor que está en clase, que ha puesto un 4, no es justo, no es prohibido el aseo, bueno, son, hemos dicho, llevado al extremo, pero seguro que lo habéis escuchado más de una vez, ¿eh? Bueno, a diario. ¿Verdad? Lo de, puede salir primero el otro grupo, de intentar rechazarlo, ¿dónde está el río tal? Pues en España, ¿qué más da? Pues ahí, en España, todas son excusas, bueno, pues todo gracioso, llevado al extremo y todo eso, pero hay algunas de las bromas que dice que son preocupantes, como... que me has puesto un 4, a que se lo digo al director, o a que llamo a mis padres. Yo sé que en algunas ocasiones han llegado familias que os han intentado quitar cierta autoridad y que eso me parece horroroso, que esas situaciones se puedan dar y en cierta medida, y lo noto en el entorno, se le ha perdido, yo no digo que el profesor tiene que ser una figura autoritaria, pero sí que se le tiene que tener cierto respeto, y se le ha perdido mucho el respeto, ¿no lo pensáis? Voy a poner una anécdota simplemente, que ya no es solamente al profesorado, es que alumnos de práctica se nos ha dado un caso de que los papás han ido a hablar con la empresa porque la niña estaba mala y no podía ir, y entonces han ido a hablar con la empresa. Alumnos de formación profesional que están en prácticas en empresas. Y han ido a protestarle a la empresa porque la niña no podía ir y porque le han puesto una falta. Y vamos a ver, si estás en un puesto de trabajo, por Dios. O sea, ya no es solamente en educación, que sí, sino que ya está trasvasando mucho más eso todavía. O sea, no sé si hiperprotección o qué es. O lo que estábamos hablando antes, de hacerlos más inmaduros de lo que ya son.
Sí, hay casos de padres que también incluso a ese nivel, que nosotros tenemos el mismo nivel educativo de gente ya de 18 en adelante, que dice que te sorprende cómo es posible que el padre esté continuamente, digo, mirando, preguntando y cómo va la situación. O sea, que una cosa es que se informen, que se enteren, que acompañen en el proceso, que se impliquen, eso es lógico, pero que hasta el punto de que incluso vayan a preguntar a la empresa, pero sí, el alumno es el que tiene que estar ya suelto en ese aspecto, ¿no? Al final no nos planteamos que lo que hay es un problema de educación general, porque esto que se plantea en los niños o adolescentes, en los institutos o en los colegios, pasa en la formación profesional más adulto, pasa en la formación para el empleo, y a mí en mi caso me ha pasado con un trabajadora, que ha venido su madre hace una reunión, y yo digo, la madre, no sé, yo no tengo contrato laboral con la madre. Entonces, estamos hablando de que todo esto al final puede ser que sea una hiperprotección. Hemos pasado de antes casi prácticamente tus padres no se sentaban contigo a hacer los deberes ni a hacer nada, de repente están todo en el colegio y además lo que dice mi hijo va a misa. Y lo de no es justo, lo de no es justo. Claro, pero también hay que aprender lo que es la frustración, y en la vida a veces las cosas se consiguen, a veces no, y las cosas hay que, o por lo menos es mi opinión, y hay que esforzarse, que es lo que hablábamos antes de la cultura del esfuerzo. Es decir, las cosas cuestan, en general, hacerlas, y cualquiera que quiera, en cualquier disciplina, cualquier cosa que tú quieras estudiar, es decir, yo misma, yo estoy estudiando otra carrera en la UNED, y yo trabajo, y me cuesta, no os podéis imaginar cómo, pero al final si tú quieres algo, lo tienes que esforzarte. Y esa es la cultura que no puede ser del aquí y ahora. Porque es verdad que estamos en una sociedad en la que todo es instantáneo. Y entonces yo enseguida tengo la información en Google y rápidamente lo tengo todo. Cuando éramos jóvenes tenías que ir a la enciclopedia a buscar las cosas porque no. Entonces, en esa sociedad que todo es muy rápido, difícil también educar en que las cosas requieren un camino, un esfuerzo. No sé, ¿qué pensáis? Sí, es cierto que hoy en día lo que es tenemos que tener en punto que, claro, son extremos, ¿no? Sí, y anécdotas. Digamos que casos, han metido en una clase aislados, todas las incidencias que nos pueden pasar a lo largo de un curso. Sí. Sí que es cierto que un poco en la línea que comentaba Virginia, que yo le llamo el fenómeno Doctor Google, ¿no? Que antes de ir al médico tú ya investigas en Google a ver qué síntomas tienes y ya eres incluso capaz de decirle el diagnóstico, ¿no? y decirle, no, es que me duele así y esto va a ser así. Yo creo que en educación pasa un poquito lo mismo en el sector de los chavales, ¿no? Yo que trabajo con los adolescentes, dicen, bueno, pero ¿para qué me voy a estudiarlo? Si es que ya le doy un clic y lo tengo, o tengo un vídeo, o si lo necesito lo busco. Digo, pero es que no es cuestión de que lo necesites, es lo que decíamos al principio, es que esto te tiene que ayudar a ti para razonar y conocer un poco, en mi caso historia, bueno, pues cuál es la situación de la política en España hoy en día, o incluso por qué hay estos conflictos internacionales, y eso no es simplemente memorizar, sino comprender. Es decir, son ciertas habilidades que el alumno hay que hacerles entender que eso les va a servir. Unas matemáticas, dice, bueno, pues el día de mañana cuando tengas que hacer un contrato, por ejemplo en FOL, que también se les enseña nóminas, pues esto te va a suponer digamos, una cierta ventaja respecto a otras personas que no sepan, o sea, no te van a engañar en la vida real, digo, porque la vida real es que es un poco más complicado, no puede estar dependiendo siempre. Y en cuanto al esfuerzo, es cierto que es una temática que es complicado porque, como digo yo, a golpe de clic compramos en determinadas plataformas o pedimos comida a domicilio y es todo inmediato, ¿no? Yo que soy de historia me dicen, ¿cuándo vas a tener los exámenes? Y pues exámenes de segundo bachillerato de historia, pues me voy a demorar un poquito, ¿no? A ver si puedo corregirlo. Pues hay que leerlo. Es que porque esto no es ir, ahí tienes que leerlo, repasarlo, es decir, que es una generación muy inmediata, entonces... Pero ¿qué generación? ¿La de ahora y hace 10 Yo creo que esto ha venido años? para quedarse, esto ha venido para quedarse. La digital, sobre todo. La digitalización. Los nativos digitales. Ellos ven ejemplos que tampoco, bueno, podemos estar más o menos de acuerdo, ¿no? De ciertos... Yo a mí muchas veces los alumnos, yo me apoyo en mis hijos para que me pongan al día. Me actualicen igual que yo. Me actualicen de pues si hay un tiktoker o hay un youtuber importante, no sé qué, digo yo, pero dice, sí, papá, y este cobra no sé cuántos millones de euros al año. Y dice, yo quiero ser tiktoker o youtuber, digo, pero vamos a ver, o influencer, digo, pero esto no es ese...
no es ese el camino que, digamos, debemos de hacerlo, porque como comentabas, ¿no? Que la educación de un niño se basa, lógicamente, en la familia, otro en lo que somos los docentes, pero hay otro pilar básico que ese, si me permites, en mi opinión, cojea un poco, o no va a la par con nosotros, tanto con las familias como con los docentes, que es la sociedad. O sea, vemos las televisiones, los medios de la plataforma que sea, y no se inculca ese esfuerzo, ese ansia, ¿no? de esforzarse, de conseguir algo, de invertir tu esfuerzo a largo plazo para conseguir un rendimiento y satisfacer, digamos, esa... Se me estaba ocurriendo, es al revés. Antes, ¿os Sí. acordáis que veíamos las series los jueves a las 8? Exacto. Veías la serie y el siguiente capítulo el jueves que viene a las 8 otra vez. Y te aguantabas. Y ahora, brum, todo de Sí. tirón. Por favor, ¿cómo vas a esperar una semana para ver una serie? Ven Pero temporadas completas. Al final, lo que me está comentando Alberto también, luego, ahora cuando están en esas edades, todavía no pueden entender a lo mejor lo que la formación va a ser en su vida, porque después entras en el terreno de la vida laboral. Claro. Y hay que tener desde pequeños, desde la obligatoria, ¿sabes? La enseñanza, bueno, seguir en bachillerato o FPs o lo que sea, pero hay que tener unos itinerarios de formación. Y unos itinerarios de formación que te van a llevar hacia donde tú quieras, donde quieras orientar tu vida laboral, que puede cambiar a lo largo de tu vida. Es decir, porque luego hay muchísimos sistemas, está la formación profesional, está la formación para el empleo. Pues puedes estudiar una carrera y dedicarte a otra cosa. Sí. Están las carreras, es que Pero... todo es válido. Y además ahí también, en toda esa parte hay muchísimo que aportar, porque y los que hacéis formación profesional hay que involucrar la formación dual, por ejemplo, tiene que involucrar mucho a las empresas. En este país, la formación dual, por ejemplo, en Alemania o en otros países europeos, funciona muy bien. Y entonces, aquí estamos intentando impulsarla y haciendo cosas, pero bueno, es decir, es cuando los chavales ya están en esa pues en esa formación profesional que han elegido, pero están a la vez trabajando, que es lo que en Alemania. Pero además les están remunerando. En la formación dual en Alemania pasa eso, y entonces... Ya, pero lo que pasa es que el tejido empresarial alemán no es el español. Ya, Aquí por eso. El 80-90% es pequeña y mediana empresa y son autónomos. Y dentro de esas empresas no se tiene la capacidad para absorber alumnos en formación dual. Sí, ni se les facilita tampoco. No, es que no hay cultura por parte de las empresas. Cultura empresarial a la hora de, es decir, porque al final, es razón, es decir, nuestra estructura empresarial es muy diferente, pero sí se podrá hacer pequeños esfuerzos, porque además las empresas, es decir, al final tú lo que tienes es una persona que está trabajando dentro, está aprendiendo un oficio dentro, está aprendiendo esos conocimientos de manera práctica, y que además tú después puedes incorporar a tu empresa, porque qué mejor que pueda estar aquí aprendiendo desde dentro, ¿no? Y que sea tan práctico, porque a veces lo que nos falta en nuestro sistema, a veces es que las cosas sean, las podamos hacer más prácticas, tocar, saber más, que a veces a mí me pasan con mis hijas con algunas cosas como en historia, sobre todo, yo porque soy mucho más de letras, yo de lo vuestro podría explicar poco, pero porque me costaba mucho, pero a lo mejor si me hubieran explicado las cosas más con experimentos, con cosas que yo pueda tocar y por qué esto hace lo otro y hace reacción con otras cosas, es decir, o me pongan en contextos con cosas más que te motiven o que te hagan... Sí. O sea, te expliquen la historia más atractivo, es decir, la historia al final es una historia que la puedes contar de mil maneras y puedes hacer incluso que ellos intervengan y ellos unos sean de una parte y otros sean de otra, y al final eso hace pues que en ese juego o en esa pues interioricen mucho más los sin perder rigor, adaptar un poco la metodología, que era lo que estábamos hablando. Claro, antes, es que mi hija ha descubierto en segundo de bachillerato que la historia de España es muy interesante. Sí. Y le digo, claro que es muy interesante, y hay mucha historia. Y la acaba de descubrir ahora. Sí. Eso es una manera también de que el alumno, o el ciudadano del futuro tenga esa capacidad crítica, es decir, que sepa escoger y sepa decidir. Yo es que iba a decirlo antes, la educación no es solo para conseguir un trabajo, sino también para desenvolverte en la vida. Un desarrollo personal. Es que tener una capacidad crítica de elección, es decir, que el conocimiento no solamente es saber datos, fechas y fórmulas, sino va más allá de su aplicación, no meramente académica, sino real, en el sentido de que tú salgas a la calle
Yo siempre, mi hijo me decía, papá, es que fulanito me quería vender un cromo de Cristiano Ronaldo y me decía que me iba a poner el 21% de IVA. Pero claro, me ha subido esto, pero yo he calculado y el 21% se lo ha restado, en fin. ¿Y tú cómo de matemáticas? Y digo yo, de historia? Claro, y digo, pues... Total, que me quería engañar, digo, ¿ves? Digo, las matemáticas sirven para algo, o sea, tienen una aplicación en la vida real. Dice, pues sí, papá, es verdad, es que es así. Digo, pero es que igual que cuando hacemos los clubes de debate o la manera de hacer presentaciones orales en público, o sea, yo, bueno, tengo familiares y conocidos que tienen clases con los ciclos formativos y dice que muchos alumnos pues tienen dificultades, ¿no?, a la hora de expresarse en público, que son, digo, claro, eso es una herramienta fundamental a la hora de enfrentarte, por ejemplo, a una entrevista de trabajo. Bueno, aparte en la educación ya no solamente la formación profesional, sino en todo, voy a lanzarlo con algo que se ha comentado antes, ¿no? Se tiene que pasar también por todas las etapas madurativas de la persona y en la adolescencia una de las etapas es la de la negación. O sea, entonces, es que neurológicamente se necesita decirle que no a los chavales. Sí. Si no, no crecen adecuadamente, no maduran adecuadamente. Entonces se van a tener niños con 40 años por no haberle dicho no. Que los padres van a ir a la empresa, claro, a ver. Pues esto ya es una locura absoluta. Sí, los 40 ¿no? son los nuevos 30, y luego, que llaman, ¿no? Y así vas bajando un poquito. Y dentro de lo que habéis comentado también, otra cuestión. Existe una brecha digital en las edades, pero de profesorado y alumnos. Con el alumno, exactamente. Padres y alumnos, pero que antes era a lo mejor de 5 años, 10 años, ahora es de 1 año. En 1 año ya te has perdido. Sí. Y los chavales alucinan cuando de pronto dices, pero tú sabes lo que es tal aplicación o tal plataforma. Sí, y como con la edad que tiene ya sabe esas cosas. No lo entienden, porque ya están en otro mundo diferente, con lo cual acceder a ese mundo, por mucho que le pintes la cosa muy bonita, o entras en su mundo o no hay forma. Pero también tienen que entender que les cuesta y que le cuesta a mucha gente es que la formación es continua a lo largo de toda tu vida. Hay mucha gente que piensa y dice, y además yo lo he oído, no, yo salgo ya de la universidad o de lo que haya hecho y ya, hombre, ya está. No, ya está. Uy, yo me acuerdo el día que hice que yo creía que era mi último examen de mi vida. Pues hombre, que no hemos tenido que seguir aprendiendo cosas, ¿eh? Sí, eso sí. Oye, hemos cargado un poco las cintas respecto a los alumnos. Vamos a ver los profesores en el TikTok famoso, bueno. que también hay algo ahí, y la sociedad. Hemos cargado las cintas en la sociedad en general de los alumnos. Vamos a ver qué hacen los profesores de antes y los de ahora. Vamos a ver, corrigiendo exámenes. Vamos a ver. ¿Esto qué es? Se lo ha inventado todo. No, esto no sale en el libro, por lo tanto, mal. Que yo te pregunte por los reyes católicos y me cueles aquí los reyes de Botsuana para ver si cuela algún rey, conmigo no. No, ostras. 3 faltas de ortografía, 3 puntos menos. Es que no nos fijamos, no sabemos ni escribir, ni acentos, 0,5 y da gracias. De ver, H's, claro que sí. Te pongo un 0 porque no puedo poner números negativos, porque es que si no. El resultado está perfecto, pero las fórmulas que yo pedía no están. Que sé, quizás te has copiado. Pues ante la duda, ¿y las fórmulas? ¿Dónde están? Suspendido. Claro. No, es que se ha dejado 4 preguntas sin contestar. Es que no va ni a intentarlo, ni se lo va a inventar. Es que no van a intentar colarme algo, ni lo intenta. Pues 3 puntos menos. Insuficiente. Yo solo pedía esta definición, la quiero exacta como el libro. Una definición de 2 líneas. Ni esto. No, esta se cree que soy tonta. Ha puesto exactamente lo mismo que la de al lado. 0. Suspendida. Insuficiente. Otro examen en rojo. Qué vergüenza de clase, ya te lo digo. Vamos a ver qué color podemos usar para corregir y que no le haga daño. Rojo, descartadísimo porque esto duele siempre. Negro, uy. Las energías no están bien. Descartaría los tonos así fuertes, oscuros. Marrón también se va fuera. Siempre está bien el verde porque da esperanza. Brillo es alegre, es alegría, es sol, es luz. Siempre es bonito. El rosa da tal, pero tampoco porque puede sentirse alguien ofendido. Por usar un naranja que siempre es muy neutro. Un azul, no, el azul tampoco porque al final... ¿Por qué? ¿Por qué tengo que corregir en azul o en rosa? Es que no puede ser. Este es un verde agua también, así como estancada, que nunca está mal del todo. Quizás nos quedamos con el color carne medio transparente. Es que ni se ve. Corrección invisible.
Esto es lo que necesitábamos desde hacía mucho tiempo, por cierto. No es que no es que sepa ninguna pregunta, es que entiende las cosas de otra manera. Y eso siempre está bien, siempre hay que saber escuchar, saber leer lo que nos quiere contar. No hay nada mal en este examen, porque no hay respuestas incorrectas. En su letra noto emoción, noto entusiasmo, siento tu pasión, estoy contigo. Y así son las notas de los exámenes, que no son notas, por cierto. 3 más 4, 7. Esta pregunta era muy fácil, pero me ha puesto 17. Según cómo se vea, según cómo se entienda, según el cálculo que haya podido hacer, seguramente llega a 17, porque tú te puedes poner y el 3 más 4, quizás ahí dentro hay una fórmula con multiplicación y división y él ha llegado a la conclusión de que son 17. Esto es maravilloso. Aprobado. No, aprobado no, que esto... bueno, examen en blanco. Esto es maravilloso. Nos está dando a entender que es un lienzo para poder aprender todas las cosas. Está dispuesto a aprender más. No tiene suficiente con lo que ya sabe. Esto es brutal. Voy a escribir en transparente. Voy a hacerle un mandala, le voy a hacer. Bueno, mira, me ha contestado con dibujitos. Matrícula de honor como mínimo. Estamos viendo una conocida TikToker que ha sido profesora de infantil. Tiene 225.000 seguidores en Instagram, pero no sé cuántos millones en TikTok. Hace otro tipo de cosas, pero enganchó ahí una serie con esto y le iban pidiendo ahora a los profesores, ahora con los exámenes, ahora con los alumnos, ahora con los padres y todo eso. Había gente que decía, exagerada, eso no es verdad. Bueno, la chica lo hace con mucha gracia y refleja algunas cosas, todas juntas, pero algunas cosas que vemos con eso de que el rojo a veces se siente ofendido, el 4 y 3, 7, pero ha puesto 17, igual no sé qué, y bueno, y la parte primera de 0,5, que me quiere tomar el pelo, yo eso también lo he visto, pero bueno, es un poco llevando a la exageración. Pero de verdad que yo lo veo, lo he visto en mí, lo veo en la educación de mis hijas, que influye muchísimo el docente, el profesor que te toca, en cada asignatura. Tú lo has dicho antes, quizás si me hubieran enseñado matemáticas de otra manera, no estaría en letras o no pensaría que todo eso es muy complicado, ¿no? Yo creo que habría que analizar ya y meternos más en profundidad, es decir, vamos en hacer autocríticas, pero autocríticas para mejorar, quiero decir, también la autocrítica me parece que es buena porque lo que hay que hacer es no decir que todo funciona fenomenal, es decir, en los procesos de selección de los profesores, me refiero en las propias, me refiero en los en las oposiciones, es decir, que se prima. Claro, vamos a elegir a los mejores de los mejores, como en algunos países escandinavos o en Islandia o en algunos, ¿no? Es decir, ¿cuáles son los parámetros que yo quiero para un profesor? Es decir, evidentemente los conocimientos, pero a lo mejor hay otra serie de parámetros que requieren, ¿no? Es decir, no solamente porque alguien estudie muchísimo y pueda sacar mucha nota, tenga mucha capacidad de esfuerzo, sea el mejor profesor, sino porque tiene que tener también otras aptitudes, ¿no? Y otras habilidades, y entonces habría que poder valorarlas. Y con eso no quiere decir que no hay muy buenos profesores, es decir, porque al final hay de todo, como en todos los sitios, pero yo lo planteo como duda. ¿Es el mejor proceso de selección o podría ser mejorable? Os voy a comentar una anécdota que me ha pasado a mí este verano, porque los profesores, la mayoría, están implicados, están motivados, pero también a veces la modernidad de esas nuevas tecnologías y ser más agradable. Yo este verano estaba en el balcón de mi casa y pasa un señor con un carrito de beber y tal, comentando, y un padre dice a la fulanita en una sede, un centro de primaria, la que la quieren, a la profesora tal, la quieren un montón, todos están, cuando la ven, se le tiran al cuello, es una profesora muy enrollada. Y decía el señor que pasaba, pero de la clase no sabe leer nadie. No sabe leer nadie de la clase. Y fulanita de tal, no la quieren tanto, pero todos saben leer. Pero todos saben leer. Y qué curiosidad. O sea, el profesor como autoridad, el profesor enrollado, amigo tuyo... Me quiere mucho, todos son besos, cuando la ven, todos abrazándolo, pero leer la clase no sabe leer ninguno. Pero eso nos pasa también mucho a los padres que queremos ser amigos de las madres, que queremos ser amigas de nuestras hijas, o sea, tú en tu sitio tienes que conseguir un objetivo. Pero el punto, si no se tiene una sensibilidad, es difícil de coger. Vosotros sois muy veteranos, pero yo no sé por aquí,
el punto ese entre ser el profesor, en tu caso que sois más jóvenes, yo me imagino que cuando empezaste a dar clases, ¿siempre has dado bachillerato? No, en secundaria. En secundaria, en algunos casos sería casi como los alumnos. ¿Cómo Sí, llega uno? Digamos, para los niños eres muy viejo y para los padres eras muy jóvenes. Ahora prácticamente los padres son de mi edad, entonces poco Ahora más ya o se ha menos. empatado, ya se ha empatado. Sí. Pero quiero decir, ¿cómo llega uno a un aula? Yo lo pienso muchas veces, a un aula en mi época 40, ahora unos pocos menos, llegas y consigues que lo que les estés contando a esos jóvenes con las hormonas disparadas les interese, que además quieran esforzarse en aprenderlo, en luego hacer los deberes. Es complicado, es complicado. Es lo que comentábamos, estamos acostumbrados, ellos están acostumbrados a ser algo muy visual. Entonces, yo no puedo entrar en una clase de chavales de 16, 17 años, venga, sentaros, abrir página portal, porque es que al final, si no, tienes que intentar captar su atención. El profesor champiñón, que llamamos, el típico que se sentaba en la clase, en el pupitre, pues no, pues tienes que utilizar estrategias. Sí, ¿no? pero haciéndole mandalas. En bachillerato no, porque creo que no hay una prueba en concreto en selectividad, pero vamos, todo se andará, ¿no? Con la nueva reforma que están trabajando para la prueba, pero sí que es cierto que hay que utilizar estrategias nuevas, es decir, todo lo que es la parte audiovisual es un apoyo importante, sin perder de vista, digamos, la parte tradicional, pero sí que es cierto que hay que utilizar unas herramientas más acorde con la demanda que tienen ellos. Es decir, hay situaciones en las que guardar silencio a base de martillos, como yo iba al colegio y tenía el profesor que daba con el martillo, pues eso nosotros no lo hacemos. Hacemos un gesto que es levantar la mano, e incluso desde los pequeñitos hasta un segundo de bachillerato tú levantas la mano y todo el mundo guarda silencio en el aula, por ejemplo. Me refiero que pueden haber muchas estrategias. Luego está la parte de hasta qué punto el profesor está dispuesto a innovar o salir de su zona de confort en cuanto a decir, bueno, pues vamos a hacer algo diferente. Y tanto el que viene empujando, que con muchas ganas de cambiarlo todo, y tú dices, frena, hasta el que lleva muchos años y dice, ¿tú dónde vas? ¿A mí me vas a enseñar ahora, después de 30 y pico, 40 años de docencia? Y creo que hay que adaptarse un poco. Planteaba yo eso, Claro. es decir, no es por en la metodología, en la manera de selección, es decir, los profesores también necesitan formación continua. Claro. Los profesores necesitan, aparte de la materia, es decir, cómo lidias con determinadas clases, herramientas de conflicto en el aula, ¿vale? Porque tú tienes aulas a lo mejor que puedes manejar mejor, que son más dóciles a la hora, ¿sabes?, de poder, de levantar la mano, de tener un respeto unos a otros, es decir, pero es que hay aulas muy complicadas, y entonces el poder resolver conflictos en el aula, y a nosotros nos pasa en la academia, que es en inglés, que vienen a hacer una enseñanza extraescolar, digamos, y que tienes una hora, y de repente te encuentras con unos conflictos en una hora que dices, no puede ser que esté pasando esto ahora mismo, ¿no? Y entonces nosotros tenemos que seguir formando a nuestros profesores con herramientas de conflictos en el aula para resolverlos, porque son complicados, porque además después el siguiente paso es el intervienen los padres, ¿no? Y entonces es el conflicto de tratar resolver los conflictos con los padres. Eso también hay que aprenderlo, me imagino. Tenemos que empezar también por volver a valorar el profesorado y la enseñanza como algo muy importante en la sociedad. Ahora mismo no se tiene esa sensación. Siempre nos comparamos con los países nórdicos, pero es que los países nórdicos tienen muy claro que la educación es fundamental en ese país. Un cambio legislativo tardan 8 años en hacerlo, aquí 2. Y además lo imponen eso sobre la se ha marcha. criticado siempre no en paulatinamente, España. sino de golpe. Entra un nuevo gobierno y quiere hacer su propia ley eso, de si se respeta la educación, incluso siendo del no mismo se color hace. que el anterior. Sí. Si se respeta la educación, eso no hay que hacerlo. La pena en España es y que eso no haya obliga consenso. a que el profesorado tenga una formación continua, también y permanente, porque ya no se trata de entrar en una clase y tengo que controlarla al estilo antiguo. O sea, ahora el que tiene que enseñar es el alumno. El alumno es el que tiene que enseñarte a ti, al profesor, y el profesor tiene que ser el que orienta. Y eso sí que se puede aplicar a casi todos los niveles. Pero hacer que eso lo asimilen los profesores, eso son muchos años de esfuerzo y de formación. No es de pronto.
Y hay que El tener cambio de cierta sistema es estabilidad. difícil. Yo les Claro. escucho, no sé qué pasaba que entraba en vigor ahora este septiembre, que todavía no tenemos no sé qué, lo de las materias unificadas, ¿cómo era esto? Que había que aplicar. Por competencia. Por competencias y Bueno, todo o eso, sea, todos más preocupados. los saberes Un grupo y tal. de cómo conocimientos que hacerlo. antes era geografía e historia y ahora es competencias en lengua, competencias en tal, ¿no? Sí, y entonces es una unión de varias asignaturas. Pero es que te puede cambiar de repente, al cabo, lo que estábamos hablando, al cabo de 2 años, lo que nosotros necesitábamos, que es lo que tienen muy claro los países escandinavos, es una estabilidad, es un consenso en educación, sea del partido que seas, que no lo hemos logrado nunca, y yo me sabe muy mal, pero creo que tampoco lo vamos a lograr. Pero es que la educación es tan importante porque al final es lo que nos hace competitivos como país. Y al final tú quieres ser un país puntero en lo que sea y en Europa, y quiero llevar la locomotora a Europa, y quiero hacer no sé qué, y quiero hacer muchas cosas, y queremos ser la bomba como país, pero no somos competitivos. Tenemos un déficit de gente cualificada para determinados puestos. Tenemos puestos que no se pueden cubrir porque no hay gente cualificada para ello. Entonces, y no consiste siempre en más inversión, que también, quiero decirte, sino en que la inversión sea eficaz. Sea efectiva. Y efectiva, claro. Optimizada. Optimizada. Nos quedan pocos minutos y vamos a empezar a pensar soluciones o qué proponéis para que, bueno, pues esos datos que hemos visto al principio no sean siempre, pues España a la cola o a la cola en determinadas áreas, para que, o en general, para que mejore esta situación. Además, creo que lo has dicho tú antes, o uno de vosotros, la educación antes en 5 o 6, o tú, en 5 o 6 años cambiaba, ahora en un año ha cambiado el mundo y hay que saber adaptarse. ¿Qué soluciones veis o cómo podemos, qué dijeron en el Congreso? Muchas cosas. En cuanto a lo del pacto, hubo una ponencia con Miquel Soler, que es el secretario autonómico de Educación, que se lamentaba que estuvieran a punto, hace unos años, a punto de firmar, y por cualquier discrepancia no se llegó a firmar, pero sí que comentaron que el pacto educativo, digamos, es una necesidad básica también. El asentar la ley y que se quede en un tiempo... Claro, más permanente. Y sí que se le criticaron en la jornada inaugural, se le criticó un poquito de esos vaivenes que estaban dando la educación. Y las leyes universitarias y las leyes en cualquier sector se tienen que estar mal estabilizadas. Estabilidad. Si no, es difícil que se pueda conseguir, ¿no? Y bueno, estaban avanzando. Incluso una cuestión que también comentaron, que pronto habrá un estatuto de becario, ¿verdad? Eso yo lo he llamado siempre, se está trabajando. estatuto de becario, claro, estupendo, porque ya tenga por lo menos con una bonificación del 95% y tal, comentaron, pero que un chico que está haciendo prácticas ya le cuente como experiencia laboral, pero incluso cotizado en seguridad social. Yo tengo muchas dudas respecto a eso de que estaban a punto de ponerse de acuerdo, porque si no son capaces de nombrar a magistrados que tienen pendientes ahí, que está a punto... Pero fíjate tú que incluso celebró, Miquel Soler comentó en la jornada inaugural que incluso celebraron la comida de celebración del pacto. ¿De qué iban a hacerlo? Hicieron la comida, pero no firmaron. Dice, comimos, hicimos la celebración, pero no se llegó a firmar por cualquier discrepancia de última hora, de llevarse un poquito más un sector u otro, la razón a su lado, y no se llegó a firmar, y es una pena, ¿no? Porque eso se demanda y esperemos que quizás se haga, pero vamos que... Porque todas las administraciones tienen que trabajar unidas. Esa es una propuesta, una solución de las que se plantean, o sea, estabilidad legislativa en ese tema. José. Luego, pues también un apoyo por parte de la sociedad en general a la educación, incluso por los medios de comunicación, ¿por qué no? También que dejemos de sacar los institutos y los centros para lo malo y que lo saquemos para lo bueno. Esa la pillo. Sí, en cierto modo también. Sí. Y que en las series, incluso de televisión, que salgan, que se demuestre o que den ejemplo. Ahora mismo las series antiguas daban ejemplo de cosas, ahora no dan ejemplo de nada prácticamente. Entonces la sociedad tiene que participar también en ello, como sociedad general, y las familias pues mucho más, claro. Bueno, en Elche existe escuela de padres hace un montón de tiempo, pero yo creo que se orienta más hacia las etapas pequeñitos, del tema de límites y todo eso, y no sé qué tipo de accesibilidad tiene, pero efectivamente el formar a las familias para que, de qué manera tienen que sí que tienen que participar, ¿verdad?, en la educación, pero no solamente no tienen que hacer ellos los deberes. Exactamente.
Muy importante. Alberto, cuéntanos. Sí, estoy completamente de acuerdo que es cierto que sobre todo la sociedad tiene que acompañarnos, ¿no?, en esa tarea fundamental de formación, tanto a nivel académica como de herramientas útiles para ese ciudadano del siglo XXI, que no es el perfil que muchos de nosotros teníamos, que nos vendían, ¿no?, nuestros padres: tú estudias una carrera, que tendrás trabajo seguro y vas a estar toda tu vida trabajando en eso. La sociedad tiende a: hoy estás aquí, mañana estás en Londres, pasado estás en Italia y no sabes exactamente dónde estás. Entonces creo que el sistema educativo tiene que dotar, y a través de un consenso legislativo, que duda cabe, para que esa realidad se lleve a cabo y aterrizarla junto, por supuesto, con el apoyo de los profesionales de la enseñanza, y tomarlo en serio. Yo llevo 20 años en docencia, creo que he visto 5 reformas educativas, o sea, y las que hemos sufrido. Sí, claro, es decir, digamos, considero que una reforma educativa tiene que primero ser consensuada por todas las partes, sobre todo por los docentes, orientadores, que son para mí fundamentales, lo que es el proceso de acompañamiento, en darnos herramientas a los docentes, de acompañar a las familias, incluso dar pautas al alumnado. Para mí la labor del gabinete de orientación o psicopedagógico es fundamental hoy en día, precisamente es cuando más herramientas tenemos para detectar esos casos de niños, ¿no? Ahora que se habla tanto del abandono escolar, de que somos de los países datos que más... hemos conocido, Exacto. por ejemplo. Creo que podemos llegar a tener las herramientas oportunas para encauzar y que eso no pase, y no que el niño tenga un abandono escolar, sino que tenga opciones. Es decir, pues las carreras universitarias sí están bien, pero quizás un ciclo formativo de grado superior, pues oye, te ofrece una salida profesional pues con esa inmediatez que tú quieres y con esas habilidades que te pueden desarrollar, o optas por una carrera universitaria, pues también, o sea, pero no que abandonen, pero siempre desde el consenso y la unión de todos los sectores sociales que componemos la formación. Al fin y al cabo, como yo le digo a mis alumnos, digo, sois los que vais a pagar mis pensiones. O sea, me preocupa, claro que me preocupa. Bueno, ya veremos. Demográficamente la pirámide se está invirtiendo, o sea, que es un problema. Y si la fuga de cerebros que decimos, que se marchan fuera, porque afortunadamente cada vez tienen más competencias en idiomas. Antes sabíamos inglés y ya lo tenías todo. Ahora tienen un inglés, tienen un francés, un alemán, un chino. Es decir, cada vez la competencia, están más preparados para poder abordarse. Entonces no podemos perder ese potencial de jóvenes y que se queden aquí, ofreciéndole oportunidades, por supuesto. Solución. Bueno, yo parto como han dicho todos, tiene que partir todo desde el consenso, que además tiene que tener un comité de expertos, porque a veces se legisla sin contar con las partes implicadas, es decir, los que están en el pie de obra, ahí con los alumnos, que son los que ven las necesidades que tienen. Y me parece importantísimo el tema de que estamos en la edad de detectar todas esos posibles abandonos escolares, que tienes mucho, pues incrementar eso, porque hay mucha gente muchos alumnos que son recuperables. Me refiero, pues porque pueden tener una mala situación, porque pueden tener una adolescencia tal. Un grado de madurez a lo mejor. Claro, tienen que madurar más tarde, pero que son recuperables recuperables con otras técnicas, que no se puede decir, bueno, pues como tal ya los llevamos ¿sabes?, por otras vías, ¿no? Y luego, sobre todo, una cultura de que la formación profesional en este país es muy buena y puede ser mucho mejor. Es decir, parece que Soler ahí ha hecho muchísimo. Parece que, claro, parece que al final, como antiguamente, ya la época, entonces tú tenías que hacer una carrera. La formación profesional era, ¿sabes?, como otra salida. Y entonces la formación profesional hoy en día es muy buena y además ofrece son mucho más especializados, y hay empresas tecnológicas que buscan más determinados perfiles de gente, de ciclos formativos, porque son más especializados, más específicos que las carreras a lo mejor de informática o demás. Es decir, también hay que comunicar toda la oferta formativa que tenemos. Hablo otra vez de los itinerarios formativos, de que la gente sepa que hay muchas vías de poder salir. Y bueno, voy a la última parte, a lo mío, que son los idiomas. Es cierto que cada vez hay más gente, pero hay muy pocas. Es decir, que la gente tiene que entender que el inglés debe ser básico para cualquiera de nosotros, a un nivel de competencias de C1 del marco de referencia europeo, y ya tienes que tener 1 o 2 idiomas más. Es decir, no nos podemos parar en que en la universidad me exigen un B1 para hacer el grado. Un B1 es un nivel de competencia intermedio. Es decir, y con un B1 no vas a una entrevista de selección y ¿sabes?, tienes que tener. Entonces,
bueno, pues que son transversales y que además los necesitamos. Estuve el otro día dando una charla a estudiantes de periodismo y precisamente les decía que no entendía cómo un periodista no tiene como asignatura dentro de la carrera inglés. Bueno, tienen una optativa, me parece que es, sí, pero cuando el castellano es maravilloso y precioso, pero hoy en día la formación continua con el inglés es mucho más fácil, porque te metes en cursos, los periodistas, por ejemplo, cursos de Google, en MOOC de estos gratuitos que hay, pero siempre pues al final acaban haciéndose en inglés. Porque no se traducen, porque es tan inmediato que muchas veces no da tiempo, igual que la información médica, además no se traducen los ensayos, o no se traducen, tú ya lo lees en inglés. Entonces es algo que tenemos que terminar como otra asignatura, y que además, no solamente en el mundo laboral, es que a la hora de viajar, a la hora de que a todos nos encanta viajar y demás, pues es que al final te permite conocer ver otras películas en culturas. versión original. Sí. Y ver películas en versión original, que es que cuando ves una película en versión original o una serie, no puedes cambiarla después al doblaje, porque Cuando escuchas la voz de verdad de los la voz. actores y todo eso. Sí, además también, ¿no? Creo que por acompañar a lo que me comentas, muchas veces es el miedo que tenemos los hispanohablantes a hablar inglés en público. Hacer el ridículo. Sí. Bueno, ese es el a nosotros nos tópico, encanta ¿no? precisamente ese entorno de que el alumno pueda expresarse un poco yo es que le doy mucha importancia a lo que es el hablar en público, Claro. de que tanto lo hagan bien en castellano como lo hablen bien en inglés. ¿Te has dado cuenta que cuando la Maravilloso. gente al final siempre te dicen eso es un tópico, ¿no? Hay dos, el de que nos da vergüenza que nos hablar. da mucha vergüenza, Sí. y le digo, cuando tú te encuentras a cualquier extranjero por la calle y te No te pregunta por ríes de algo, él. no te Sí, ríes de él, no. y aquí hay muchísimo extranjero, entonces ponte en la otra situación. Y luego lo de, yo soy muy negado para los idiomas, ¿no? Y Sí, ponles el Fortnite y verás que pronto ya, aprende. pero porque eres muy negado, tú no eres muy negado para los idiomas, porque hablas español, ¿no? Es un idioma. Y probablemente Valenciano. seas valenciano parlante. Tienes dos. Y no has tenido ninguna dificultad. Ya, pero en inglés, digo, no, porque es que si tú hubieras nacido en Noruega hablarías noruego. Es decir, es una cuestión, a ti tú has aprendido por repetición. Y entonces, al final, lo que tienes que hacer es estar en inmersión con el contacto con la Sí. lengua. Pero al hilo de lo que comentabas tú antes de los matemáticos y estas cosas, te voy a decir lo mismo. Yo siempre he pensado que soy una negada para las ciencias o para las matemáticas, y estoy repensando que a lo mejor es que no tuve la actitud adecuada y decía yo es que soy muy mala, y los docentes no me motivaron de la manera adecuada, ¿verdad? Que seguramente será eso. Sí. Es que yo creo que siempre, yo creo que querer es poder. El decir no ya es un Ya. escalón menos que tienes. Tenemos que acostumbrarnos a que, hombre, Para todos tenemos todo. habilidades y destrezas cada uno, entonces a lo mejor a mí me cuesta más. Ya. Me Claro. cuesta muchísimo, por ejemplo, Una formación económicas distinta, o cosas de ya. estas, me cuesta mucho más porque, pero como soy muy cabezona, digo, lo voy a sacar. superarlo, voy a- Tardo más, Es muy diferente pero lo hago. la forma de enseñar lo mismo en química, ya me voy a lo mío, ¿no? Que le exijas al alumno que te diga las características del sodio, a que le digas investiga el sodio que es. Claro. Entonces, ¿y Ha dónde hecho más está y dónde el lo programa usa? El Hormiguero ha hecho Claro. más con la química Para mí me que parece Muy genial. bien, ¿verdad? sí, sí. Claro, claro. Da Los cosas experimentos. de ciencia que son Sí. prácticas también. Entonces, bien. Claro. Bueno, Jesús, José, Alberto y Virginia, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. Muchas gracias por además haberos atrevido a hablar con mucha pues verdad y con mucha tranquilidad de lo que es la educación. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. A ti. Y nada, los espectadores, que nos vemos la próxima semana y que entonces hablaremos de fiestas de la Avenida de la Virgen, que después de 2 años, por fin, Muy bien. este año sí, se van a realizar. Vamos a cruzar los dedos a ver si es verdad. Hasta la semana que viene.